al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y ya le trasladamos también la pregunta, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Que le formulaba a Leonardo Lorenzo, luego, bueno, de ese mapa geográfico de votación de los partidos en esta última elección. Bueno, ¿cómo recuperar departamentos en los que no han logrado superar a otros partidos? Bueno, o se ha perdido, digamos, la mayoría de votantes. Hay que hablar con la gente. O sea, es la gente la que vota y es la dueña del voto. Entonces, lo que hay es que acercarse a la gente y plantear, bueno, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego en esta elección de noviembre? Hubo una etapa, que fue esta que se cumplió hasta el domingo, en octubre, donde definíamos además la distribución parlamentaria, donde no es menor, donde el Frente Amplio es la primera fuerza política de este país, el 40% de los votos. O sea, sí, yo estoy muy orgulloso de mi partido, ¿no? Muy poderoso. También. Entonces, y luego lo que hay es, y a la pregunta concreta es eso, hay que hablar con la gente. ¿Y hay tiempo para eso todavía, para poder...? Por supuesto. Sí, por supuesto. Porque es una elección distinta esta a la de octubre, ¿no? O sea, aquí estamos proponiendo quién va a encabezar el Ejecutivo, quién va a ser la presidencia de la República y quién va a ser el responsable de designar el gabinete. Porque eso es lo que está en juego, no es solo la presidencia de la República, sino que aquel que es designado como presidente de la República es quien designa el gabinete. Y eso marca mucho, ¿no? Cómo se arma el Consejo de Ministros. Ayer en diferentes instancias, en entrevistas, también a la salida del Consejo de Ministros, varias figuras y en tono autocrítica decían, no supimos comunicar. ¿Lo ve de esa manera, Miranda? Hay una corriente de opinión que entiende eso. Probablemente, yo creo que sí, yo creo que se ha hecho mucho en estos años de gobierno del Frente y que no se ha comunicado en muchos casos todo lo que se debería haber comunicado. Creo que ese es un factor, no creo que sea el único factor, creo que hay una serie de factores que explican los Por ejemplo, los resultados. ¿qué otro factor? Bueno, yo creo que 15 años de gobierno sin duda generan desgaste. Eso es un hecho inevitable, cualquier gobierno lo sufre, porque gobernar implica tomar opciones, significa elegir. Y elegir quiere decir que elijo esta opción y no esta, y esta que no elegí, alguna afecta. Esto es inevitable, esto es parte del juego. Por eso es más fácil para los nuevos, para los que vienen ahora, porque no tienen pasado con el cual contrastar. Entonces, todo promesa de futuro. Políticamente, el objetivo tiene que ser enfocarse en esos 200.000 desencantados que no votaron en el Frente Amplio nuevamente. Es decir, hay un escenario claro. El Frente Amplio perdió casi 200.000 votos desde la elección pasada a esta. Esos desencantados hay que ver si cuando quede mano a mano Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou siguen castigando el Frente Amplio o por el contrario, después de haberlo castigado en primera vuelta, eventualmente dan un respaldo para el balotaje. Pero claramente lo que hay es un sentimiento de lo que usted más o menos expresaba. Hay gente que se siente defraudada, gente que está desencantada, gente que entiende que no están colmadas las expectativas. ¿A eso van a ir dirigidos los mensajes? Sin duda, pero a ver, hay algunas cuestiones ahí. Todos los partidos perdieron votos, todos, Partido Colorado, el Partido Nacional, también el Frente Amplio. Frente Amplio 8, ¿no? 8 puntos. Sí, pero todos perdieron votos. La peor votación del Partido Colorado en la historia, salvo, creo que una. La de 2004. La peor, salvo la de 2004, en una situación crítica de crisis total, ¿no? O sea, ojo con cómo vemos los números, porque además lo otro que hay atrás de los números es una especie de asociación, el Frente Amplio por un lado y todo lo demás por el otro. Pero además en esta etapa de la elección, yo creo que se despartidiza bastante, y lo digo como presidente de partido, ¿no? Que me importa además que la fidelización del voto de mi partido, del Frente Amplio, sin duda, que creo que es el que tiene mayor nivel de fidelización. Ahora, yo creo que hay que hablarle a todo el mundo. Por supuesto, a aquellos que en 2014 votaron al Frente, que no necesariamente eran frente amplistas. ¿Sí? El 48, el 50% de la población en 2014 no era frente amplista, votó al Frente Amplio. Y eso es lo que pasa en las elecciones en general. La gente, hay un núcleo duro, que en el Frente está en el orden del 35%, 30-35%, que es frente amplista y vota Frente Amplio, y luego todo lo que viene por encima es gente que en esta instancia vota a este partido. Lo mismo pasa en la oposición. ¿Dónde cree que se fueron esos 200.000 votos? Están distribuidos, están distribuidos. Hay gente que votó al Frente Amplio en 2014, que en este año votó Partido Nacional, que votó Partido Colorado. Básicamente, puede ser alguno cabildo, es probable, pero no es seguro. Los números no nos dan exactamente, no hay un trasvasamiento mecánico, hay vasos comunicantes, ¿no? Claramente el fenómeno de cabildo se nutre básicamente de Partido Nacional y Partido Colorado, básicamente,
pero si ese trasvasamiento se dio desde los partidos históricos, quiere decir Claro, que hubo trasvasamiento Por del eso frente cuando a los usted partidos dice, históricos. ojo que perdieron todos votos, yo lo dejé hablar y digo, Sí, no, sí. no es una entrevista mano a mano, pero No, claro. la realidad es que está bien, pierden todos votos, Sí, sí. pero si se quiere hablar de familias ideológicas, llamémosle así, está claro que el que sufre la mayor sangría es por cantidad y porque después al momento de jugar la oposición dice estamos todos juntos y el Frente Amplio está aislado, bueno, ese ahí es el pierde. juego- pero ese es el juego que está armando la calle y que lo entiendo. La calle... Es lo que marcan los votos también, y los líderes partidarios. No, bueno, los líderes partidarios sí. Los líderes partidarios sí, pero no es lo que marcan los votos. Yo insisto, no creo, vamos, son interpretaciones, desde luego, son legítimas formas de interpretar la realidad, ¿no? Yo creo que los votos lo que marcan es un partido mayoritario, que es el Frente Amplio, que tiene el 40% y que, en consecuencia, objetivamente larga en la mejor posición. Y un intento razonable de los demás actores de decir, ah, no, pero nosotros jugamos todos juntos, entonces somos más que vos. Y está bien. Y los líderes, que no son los votantes, hacen esa jugada. Y está bien. Estas son las reglas de juego, es entendible. Yo en la situación de la calle haría exactamente lo mismo. Intentar decir que todos conmigo, incluso Manini, todos conmigo. Vuelvo sobre la situación de Cabildo Abierto, porque en el imaginario del votante Frente Amplista es difícil pensar que pudo haber existido un trasvase de votos del Frente Amplio a Cabildo Abierto. También era difícil pensar que el votante Frente Amplista apoyara la reforma, y sin embargo se estima que más de un 10% de votante Frente Amplio apoyó la reforma a Vivir Sin Miedo. ¿Va a haber una evaluación en ese sentido también? Sí, por supuesto. Pero es que el dato de la reforma es un dato relevante, ¿no? Porque el tema seguridad es un tema relevante para la sociedad, sin duda, sin duda. La reforma perdió, y por suerte, yo creo que por suerte, creo que era una mala reforma, era una mala propuesta, ya está, no hay reforma, ese no es el camino. Ya había sido rechazado este camino en el Parlamento, porque la reforma que proponía Larrañaga es exactamente lo mismo que propuso en proyectos de ley en el Parlamento y no fueron aprobados. O sea, acá la democracia directa confirmó que había decidido la democracia representativa. Yo creo que ya está, se acabó la reforma. Ahora, hay un porcentaje muy significativo de la población y sobre todo del interior del país, no del área metropolitana. En el área metropolitana, Montevideo, Canelones en especial, la reforma pierde lejos, pero en el interior del país, donde viven el tema seguridad con especial preocupación. ¿Y Y qué es están dispuestos a significativo lo de rever? La Valleja, ¿no? Todo. ¿Qué están Siempre, no, porque digo, siempre hay tiene que estar todo el dispuesto. tema es que esto era un paquete, ¿no? De medidas, porque muchos actores políticos dicen el tema es que había que votar los 4 artículos. Y quizás en algunos artículos sí hay más posibilidad de que esto por lo pronto a nivel parlamentario se pueda negociar. Le pongo el ejemplo de los allanamientos nocturnos. ¿Divide al Frente Amplio el tema de los allanamientos No, porque no nocturnos? están prohibidos los allanamientos nocturnos en la Constitución. Porque la Constitución dice que lo que no se pueden hacer es allanamientos en hogares. Claro, pero bueno, una pasta de boca muchas no veces- es un hogar. Pero exactamente. Es un problema de Entonces, interpretación de la norma. O sea, esa disposición, para empezar, era innecesaria. En todo caso, lo que hay que hacer es efectivamente interpretar la norma. Digo, soy abogado, vivo de eso, de la interpretación de los textos normativos. Ahora, proponer una especie de cadena perpetua, aunque sea revisable, proponer la creación de guardias militarizadas, es inviable. O sea, por lo menos nosotros no estamos de acuerdo, Ahora, creemos que es una mala medida, perdón. pero porque está demostrado que no da resultados. Quedó al pasar, usted dijo lo de La Valleja. Ah, claro, La Valleja vota fuertemente. El departamento de La Valleja, el voto por el sí a la reforma es muy importante y es un dato relevante. Y de todos los partidos, repartido entre todos los partidos. Pero además es relevante porque yo creo La que verdad La que se me Valleja, escapa. ¿Cuánto más o La menos? Valleja, no me acuerdo, pero es un número arriba del 50% y significativamente. bueno, La Valleja vive una realidad Adriana muy Peña, dura. claro, en su momento reclamaba hasta una guardia militar para el Bueno, departamento. está bien. La intendenta de La Con el Valleja tema del juega su narcotráfico. partido y era entendible además, pero hubo una realidad puntual muy complicada en La Valleja, que hay que reconocerla, que es el establecimiento de bandas. El problema de la seguridad está fuertemente asociado a un cambio, que no es que sea reciente, ya tiene unos años, en las modalidades delictivas y la forma de organización. Tenemos realmente algunas ecuaciones de funcionamiento de la delincuencia que han cambiado en términos de violencia, pero además han cambiado también en la forma de combatirlo. En conclusión, ¿no? ¿cuál va a ser la estrategia en un tema tan sensible como demostró la población, que es el tema de la seguridad en esta recta final al 24 de noviembre? Acabamos de presentar 12 medidas de seguridad concretas. Gustavo Leal, que además creo que es una persona de una enorme solvencia y que con una gran capacidad de comunicación además, y que ha sido designado por Daniel Martínez como su futuro ministro
del Interior han dado los elementos, yo creo, más precisos de cuál va a ser la política en materia de convivencia y seguridad, que estos son los temas que hay que combinarlos. No se trata, es necesaria, absolutamente necesaria la represión, pero de políticas integrales en materia de seguridad. Miranda, usted decía, bueno, es una estrategia de la calle Pou hablar del aislamiento del Frente Amplio, pero ¿con qué partido en todo caso creen que el diálogo podría ser más fluido en caso de tener que negociar? Es un parlamento en el que va a haber una negociación necesariamente, Sí, claro. alcance o no el Claro. gobierno, el Frente Amplio, Totalmente. más complicado aún porque quizás en esa práctica de tener en general mayorías parlamentarias, bueno, esto va a ser un ejercicio bien distinto. ¿Con quiénes creen que podrían facilitarse los elementos de diálogo? ¿Con qué otro partido, con qué otro líder, en todo caso, en lo que queda también? Acá hay un dato, nadie tiene mayoría parlamentaria. En el próximo Parlamento, que se instala el 15 de febrero de 2020, nadie tiene mayoría parlamentaria. ¿La coalición no se la otorga? ¿Un ¿Perdón? gobierno multicolor no le otorga la mayoría No, parlamentaria? pero no tiene mayoría parlamentaria en ningún partido. Bueno, pero si llegan a un acuerdo de coalición. Bueno, pero yo conozco, gobierno yo multicolor. conozco las historias de coaliciones. Yo conozco las historias de coaliciones entre blancos y colorados que fueron las que se dieron hasta ahora, que duran 2 años, 3 años. Y después se desarman porque entran en campaña electoral, porque en realidad no son coaliciones al estilo del Frente Amplio, coaliciones de programas comunes, sino que son coaliciones mucho más parecidas a repartos de botín, a repartos de ministerios, y cuando llega la etapa electoral se acabó la coalición. Eso es un problema de inestabilidad de la eventual coalición que están proponiendo. Por un lado, todos tienen que negociar, todos van a tener que acordar, todos van a tener que buscar, y Bueno, con pero quiénes, con este con apoyo todos. explícito, ¿no? Desde el vamos Pero de los al dirigentes, candidato nacionalista. Pero de los dirigentes, yo insisto, veamos cómo sea. El Frente Amplio es el que tiene la mayor capacidad de negociación porque lo ha hecho siempre. Llevamos 50 años de coalición. Nosotros sí que sabemos cómo se buscan los acuerdos y cómo se construyen los acuerdos. ¿Con quién? Con todos. Y va a haber que hablar, desde luego, con el Partido Colorado, desde luego con el Partido Nacional, con los nuevos partidos que integran el Parlamento. ¿Cuál es el problema? Con Así Cabildo funciona. abierto también. Sí, pero con Cabildo hay un problema más 11 serio, diputados, ¿no? ¿no? 3 senadores. Sí, pero yo estoy muy abierto al diálogo con sectores democráticos, con sectores que cuestionan el Poder Judicial, que cuestionan a la Fiscalía, que dicen que van a impedir que transite por la justicia a su líder. Ahí ya empieza a haber algunas diferencias sustanciales de concebir la democracia. Entonces, francamente, con los partidos democráticos, claramente de expresión democrática, Partido Nacional, Partido Colorado, el PERI, el Partido de la Gente, dialogamos tranquilamente. Miranda, estábamos viendo... Pero hay que hablar con todo, ¿no? Detrás suyo estábamos viendo las imágenes del acto de la oratoria de Daniel Sí. Martínez, allí una vez que se conocieron los resultados. Ayer nos hacíamos esta pregunta, pero como dirigentes se la trasladamos. ¿Se apuró el candidato en salir a hablar? Era difícil decidirlo porque era notorio, y sobre todo en Montevideo, que había una expectativa de muy buena votación, ¿sí? Y la votación que se dio no colmó la expectativa de la movilización que teníamos, ¿sí? Por otro lado, había ganado el no a la reforma, que para nosotros es una bandera bien importante. Entonces, ¿cómo medir la salida? ¿En qué momento salir? Porque si yo tengo gente convocada en la calle, entusiasmada, todo lo que le voy retrasando también se me empieza a desagregar. Bueno, se optó finalmente por salir a las 9 y poco, a dar un mensaje en una expresión muy de Martínez, que yo creo que es muy popular, lo pinta mucho a Daniel, lo que es como persona, es vamos arriba, ¿no? Es un vamos arriba. Pero es cierto que puede manejaban ser, otra expectativa de alcanzar otro porcentaje, bastante sí. por encima del 40%, y que en el momento en que se empiezan a dar los primeros resultados hay un impacto allí en el comando del No Frente tanto Amplio. impacto. Nosotros tenemos 3 escenarios posibles, ¿no? Estas cosas no se improvisan, en general hay estudios, tenemos estudios de opinión pública y eso. Lo que dio el resultado electoral se asemeja mucho a lo que daban las encuestas de opinión pública. Fueron bastante razonables. Se generó, sobre todo los últimos 20 días de la campaña, un nivel de movilización tan importante y un nivel de entusiasmo tan importante que a nosotros nos hizo presumir que las encuestas estaban
por debajo de lo que iba a suceder realmente, cosa que ya había sucedido 5 años Y antes. es verdad que, porque yo accedí al dato, ¿es verdad que ustedes tenían un boca de urna que les daba bastante No, más? eso es falso, es absolutamente falso. Eso es un bolazo. Pero había, circuló. Sí, circuló por un golazo. Creo ¿Les que daba daba que- qué? Ahí nació- No, nació el pero les Frente daba Amplio. cuánto, No porque sé. así lo no, redondeamos. no del Frente 45% Amplio. se hablaba. No, perdón. Yo perdón. accedí de dentro del Frente Amplio. Está bien, pero puede haber... Me pasó puede haber un pas- integrante, Bueno, un bueno, integrante yo de una de voy- las cámaras del Frente Yo voy Amplio. a esto. Alguna persona identificada con el Frente Amplio puede haber hecho eso. El Frente Amplio, como partido político, no manejó eso, pero lo manejamos con absoluta seriedad, prolijidad. Yo estaba sentado al lado de Agustín Canzani, al lado, pieza por medio, con Daniel Martínez, viendo los números. Nosotros además tenemos un dispositivo muy eficiente de monitoreo de la encuesta, que lo hacemos desde el momento que se cierran las urnas, tenemos circuitos testigos y vamos monitoreando online cómo viene. Tenemos un muestreo y vamos viendo los datos instantáneamente. O sea que lo que salió era un bolazo. Bien, bueno, Javier Miranda, Muchas presidente gracias. del Frente Amplio, muchas gracias por Nada, habernos con mucho gusto, acompañado. encantado.